De preferencia dejen el espacio suficiente en toda la hoja para dibujar el cuerpo, por favor. Y traten de hacerlo como una clase normalita, por favor. Obviamente vamos a hacerlo paso a paso, no quiere decir que va a ir más rápido, no, mucho menos. Eso, lo único que, lo que no quiero es precisamente que se puedan eh, eh, creer que es una clase diferente, no va a ser de la misma manera como siempre se realiza. Y como siempre se realiza, pero omitiendo nada más esas pequeñas pausas de cuando los espero en la clase en vivo. Así que pueden pausar, detener el video si hay alguna parte que no hayas comprendido al inicio. Detén el video nada más y va a ser bien sencillito que puedas continuar. O le puedes regresar un poquito también por si no comprendiste algo. Es la gran ventaja de una clase en vivo. ¿De acuerdo? Así que este círculo principal de la cabeza, vamos a hacer un sketch, muchachos, un sketch con los 4 ejemplos que vamos a desarrollar. Un sketch muy completito, mitad del rostro. Como se trata de un personaje femenino, vamos a generar, por favor, el diseño de la barbilla cortito, pero antes, perdón, me faltó la línea de los ojos. La linecita de los ojos a la mitad del círculo principal, barbilla. Como se trata de un personaje femenino, es una barbilla estilizada, pequeña. Aquí se oculta un poquito por el hombro, o más bien la manga del vestido, pero dibujamos aquí el hombro, perdón, la barbilla muy pequeñita, un tanto triangular, como normalmente siempre se diseña un personaje femenino, y hacemos la separación de los ojos. La distancia entre lagrimal y lagrimal es muy proporcional al ancho de un ojo, así que colocamos estas dos líneas. Repito, síganme como normalmente me siguen en una clase normalita, y la ventaja es que pueden ir pausando en caso de que se pierdan un poquito o tengan que lo que dibujan un poquito más rápido, pues van a ir a mi ritmo. Los que dibujan un poquito más lento, simplemente pausa y continúa. Aprovecho para mencionarles, así como vamos a hacer esta clase el día de hoy, así como vamos a hacer esta clase grabada el día de hoy, hay 100 clases disponibles en la página de internet de Estudios de Arte Frida que pueden contratar en caso de que se les haya pasado alguna clase de las 100 primeritas clases. Las 100 primeritas clases están disponibles para que las puedas comprar y las puedas ver de manera permanente. Esto quiero que sea aclarar muy bien esto. No piensen que van a ver nada más una vez el video y que solamente una vez lo puedes ver. No, terminar la clase y la puedes poner de nuevo, o pausar y ver más al ratito, como gustes. El link, yo les voy a pasar el link de esas clases, este, y van a poder entrar en el momento que gusten, ¿de acuerdo? Van a poder entrar en el momento que gusten, sin ningún problema, sin ninguna restricción. El link se mantiene permanente. Se les pasa como si ya entraron a este video, se les comparte el link y la contraseña para que simplemente le introduzcan y se mantiene permanente, ¿de acuerdo? Si no puedes hoy completar toda la clase seguidita, pues más al ratito, ¿de acuerdo? Le puedes continuar o en el momento que gustes. Muy bien. Y va a quedar hoy, mañana, pasado mañana, el día que gustes, la puedes ver, ¿de acuerdo? Así que continuamos nuevamente con el ojito. Aquí los ojitos del lado, primero el del lado izquierdo, por favor. Si observas, se forma un ojito un tanto rectangular o cuadradito. Repito, vamos a enfocarlo en un sketch, que es lo más importante. Si al final te gusta el personaje y lo quieres definir un poquito más, puedes delinearlo, puedes pintarlo, puedes hacer lo que tú quieras al final de la clase. Aquí se observan 3 pestañitas en esta parte. Siempre marcamos la parte superior un poquito más ancho el trazo, por favor. Bajamos la línea y formamos un recuadro. Todos los trazos, por favor, traten de que sean un tanto simples. Se basa principalmente en el boceto, no se preocupen porque no quede un dibujo exacto, pero poco a poco vamos a ir comprendiendo la manera en cómo se realizan ese tipo de dibujos. Los ojos no son demasiado grandes, ¿eh? Los ojos no son demasiado grandes. Observa la distancia, la proporción
Y ahorita vamos a ir corrigiendo en caso de que tengas algo para modificar. Aquí colocamos la parte superior del ojo derecho. Y en esta parte se alcanzan a ver cuatro pestañas. Formamos la silueta. Todo en un recuadrito, por favor. En un recuadrito en esta zona. Y completamos el ojito. Muy bien. El círculo para el iris y la pupila. Aquí me acerco un poquito a esta parte. Voy a limpiar, traten de limpiar con el borrador un poquito la zona dentro del ojo. Limpiamos esta partecita para dibujar el círculo completo del iris. Círculo completito del iris. Es un espacio grande, se me hace que me pasé, no era tan grande. Espacio grande para el círculo completito del iris. La pupila, como se trata de un personaje femenino, una princesa Disney, naturalmente la representación más básica o clásica de los personajes de Disney son la mirada enamorada, las pupilas grandes. Normalmente hemos explicado en algunas otras clases que la pupila grande se refiere a un ojo enamorado, una mirada enamorada. También es cuando te pones muy contento o feliz con algo, cuando lo ves se expande la pupila. Entonces algo muy característico de ese es dibujar grandecito el círculo de la pupila. Aquí colocamos el iris del lado del ojo izquierdo, la pupila, rellenamos y dejamos que la pupila se vea muy destacada. La parte del iris la sombreamos un poquito más clarito. Muy bien, para la parte de la nariz, aquí bien pegadito, si te fijas aquí bien pegadito al ojito, aquí baja la línea de la nariz y se dibuja aquí la bolita, el centrito de la nariz para colocar la punta. La fosa derecha que se alcanza a ver es lo que más se marca también, y la base de la fosa derecha, este pedacito nada más. Y aquí lo único que delineamos es este cachito, ¿sí? Recuerda que es un boceto, trata de hacerlo muy simple. Las sombritas incluso también se las vamos a poner. Aunque es un dibujo tradicional, de todas maneras lleva sombras. Con el borrador puedes limpiar las zonas que ya no te vayan a servir. Aquí ya nos sirvió para la división de los ojos y la colocación de la nariz. Pero si ya no te sirven, puedes limpiarlas. De hecho, la línea de abajo también la podemos limpiar y poco a poco ir ajustando. Muy bien. Ahora, si te fijas la separación, aquí me voy a acercar un poquitito, la separación entre la boca y la nariz, acerco esta parte, la separación entre la línea de la boca y la nariz es aproximadamente una bolita del centro aquí en la nariz. No sé si observas, por ejemplo, esta parte. Nada más aquí ya se me desconfiguró tantito, ahí está. La separación es una bolita, más o menos una bolita de la nariz, o una bolita de la fosa también, pero yo creo que más de la punta de la nariz, ¿sí? Es decir, este circulito en la punta de la nariz es equivalente a la bolita que hay de separación entre la nariz y la boca. Entonces, con este espacio, aquí podemos colocar el inicio del labio superior. Trazamos el labio por la parte superior, formando una M nuevamente. Como en la gran mayoría de los ejemplos, se forma una M, la base de este labio superior, y mandamos hacia la derecha un poquito elevado para que se marque muy bien la sonrisa. ¿De acuerdo? Esta partecita de la sonrisa. Muy bien. Aquí voy a limpiar un poquitito esta línea que se me pasó limpiarla. Voy a colocar mejor la sombra. Aquí marco un poquitito la fosa y la lineecita de la fosa en la parte externa. Sombreo, pero ya que no me quede esa parte sucia. Muy bien. Y ahora ya tengo la parte superior de la boca o el labio superior. La base del labio o el labio inferior, aquí se coloca con un medio círculo o un medio óvalo, dándole la forma en toda la parte externa.
después la parte interna para mostrar precisamente la sonrisa, con la dentadura limpia totalmente, no se dibujan los dientes. Si te fijas, aquí no hay un dibujo de dientes como tal, simplemente se deja el espacio vacío. Y lo que sí vamos a sombrear un poquito, pero con una sombra muy sencillita, son el labio superior, el labio inferior, algo muy sencillito, muchachos. Recuerden que es parte del boceto. Y aquí voy a ajustar un poquito todo el lateral del lado izquierdo, ajusto y defino el lateral. Se trata de construir el dibujo con figuras muy sencillitas. Se van a dar cuenta que la anatomía de los personajes no es tan complicada si lo refieres o tomas como ejemplo figuras geométricas muy sencillitas. Aquí voy a limpiar todo el espacio que hay para poder hacer el dibujo más limpio y entero. La barbilla aquí se corta un poquito, pero voy a tratar de completarla para que se pueda definir un poquito la silueta mejor. Limpia con el borrador en caso de que sea necesario. Y colocamos la ceja. La separación entre el ojo y la ceja es aproximadamente como de un ojito. Así que si marcamos la altura del ojo y la duplicamos hacia arriba, es aproximadamente esa distancia que hay para la cejita. Dibujo primero la cejita derecha y rellenamos sencillamente. La cejita izquierda, también un ojito de separación. Y de acuerdo a la perspectiva, esta cejita es mucho más cortita. Y completo la silueta en la frente. Y algo bien importante en este punto. Una vez que ya tenemos el centro del rostro, vamos a colocar el volumen del cabello primero con una media luna hacia arriba y hacia atrás. Primero con una media luna hacia arriba y hacia atrás. Aquí, de hecho, en el círculo principal puedo destacar la línea del cuello para que aquí ya quede un poquito más completo. Ahora, justo al centro donde colocamos precisamente la línea de la mitad del rostro, aquí más o menos nos puede indicar dónde comienza el cabello, o más bien el apartado del cabello, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y aquí enmarcamos muy cerquita de la ceja, enmarcamos toda la silueta, rodeamos el ojo y la ceja, bajamos a la altura de casi tocar el pómulo, cubrimos la orejita y se une a la línea del cuello. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a intentar darle volumen primero del lado izquierdo para completarlo de una vez. Volumen en el primer ovalito que va un tanto incompleto porque se oculta por detrás de la frente. Y otra curvita en otro ovalito que se oculta detrás de la mejilla. Ese es el primero, ¿sí? Del lado izquierdo. Del lado derecho, de igual manera lo trazamos, pero observa la simpleza del elemento. Aquí genera un volumen que más que el volumen del cabello es la silueta o la base del listoncito que va en la cabeza. Y de hecho aquí lo podemos completar. El centro del listón. En el listoncito están dos partes, a la izquierda, a la derecha, con un pequeño ganchito para marcar el pliegue del centro. Con el borrador incluso puedes limpiar también. Estas son. Parte izquierda del moñito, esa sí se oculta por detrás del cabellito y se observa el complemento del listón sujeto a la cabeza. Muy bien, y ya con esto solamente completamos el volumen hacia arriba por detrás del listoncito del moñito en un óvalo que puede quedar en el espacio del volumen del cabello, o puedes hacerlo un poquito más grande. ¿De acuerdo? Eso va a depender ya del tamaño del circulito principal que hayas realizado. Pero repito, no tiene que ser absolutamente exacto, es solamente un estudio de cómo se diseñan las princesas o ese tipo de personajes para poder saber la manera, e incluso si ya si te gusta la manera en cómo se realiza, vas a poder hacerlo en muchísimas otras aplicaciones, ¿no? En diferentes princesas. Así que hasta aquí completamos la cabeza y vamos a rellenar un poquitito, rellenar y sombrear un poquito todo el cabello.
de manera muy sencillita, puede ser incluso en una sola línea en diagonal, rellenando solamente para señalar que esto va oscuro, solo para señalar que esta parte va oscura. No necesitas más que señalarlo, y al final, repito, si lo quieres entintar, pintar, delinear con marcador, con lo que guste, lo puedes hacer, pero la base del boceto es lo más importante. Eso siempre recuérdenlo, por favor. Muy bien. Ahora vamos a hacer el cuerpo completo. Voy a bajar un poquito la imagen, o más bien la voy a poner completita para poder diseñar todo el resto del cuerpo. Pero algo de lo importante, muchachos, es saber qué tan alto es el cuerpo de la princesa para poder señalar la altura del cuerpo y que nos pueda caber correctamente en toda nuestra hoja. Así que una vez señalado ya el tamaño del rostro, vamos a medir hacia abajo cuántas cabezas de altura tiene para poder dibujar el cuerpecito completo. Acá del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, en la imagen, que voy a medirlo con mi mano. Vamos contando hacia abajo diferentes cabezas. Una cabeza, pues la que ya dibujamos. Hacia abajo contamos 2 y llega hasta el codo. 3 hasta esta parte. 4, 5 y poquito menos de 6 cabezas totales. Poco menos de 6 cabezas totales, repito. Lo voy a marcar con rojo para que no se me vayan a perder. Y voy a definir lo siguiente. La altura del personaje aquí la tomo totalmente, la altura del personaje, bueno, la altura de la cabeza, y voy duplicando desde la barbilla hasta la parte superior, voy duplicando hacia abajo. Bueno, 1 es la cabeza, ¿no? 2 hacia el codo, dijimos. 3, 4, 5, y me va a quedar exacto, poquito menos de 6 cabezas, dijimos. Poquito menos de 6 cabezas es donde va a llegar todo el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Si te quedó un poquito más chiquito, o más bien más grande, si te quedó más grande, corrígelo. Sí, vas a tener tiempo de corregir. Recuerda que puedes pausar y regresarte un poquito, volver a hacer, o si no, hasta donde quepa. No, tampoco tienes que hacerlo a la primera, no, repetirlo cuando sea, no, puede ser la primera, y si te queda cortado, pues hasta donde llegue, ¿de acuerdo? Hasta donde llegue nada más, no se preocupe, para que quede incompleto. Una vez que ya tenemos esto, decimos que a la segunda cabecita aquí llegaba el codo, así que vamos a asegurarnos desde la manga. Y aquí en la manga hay un ovalito para la parte superior de la manga y 2 ovalitos, o la formita de una campana, mira, es más como el diseño de una campanita hacia los lados del hombro, poder señalar toda la manguita. Recuerda que lo vamos a hacer en un sketch. Si lo quieres delinear o pintar al final en esta hoja, o lo quieres hacer de nuevo en otra hoja diferente, pues ya es tu decisión. Pero tratamos de hacerlo aunque sea un poquito sucio con el trazo, para poder entender el concepto. Así es como se hace, muchachos, cuando se tiene planeado diseñar un personaje. Se hacen dibujos a veces con muchos trazos. Dibujo la terminación aquí de la manguita, una línea de pliegue en esta zona, y las formitas en gota para la decoración, la zonita roja de la manga, aquí la decoración. Incluso ya lo pueden ir separando en espacios para que se vean diferentes colores. Lo rojo lo podemos colocar en un pequeño relleno de gris con nuestro lápiz, si lo quieres dejar en blanco y negro. Si lo quieres pintar, lo puedes dejar vacío y sencillamente ir cubriendo los espacios. Muy bien, antes de hacer el resto, tengo que completar aquí el codo. Como ya sabemos dónde quedó la manga, el codito dijimos que llegaba justo en la línea de la segunda cabeza. Así que completamos el bracito con un óvalo largo que nos llega hasta el codo. Aquí lo voy a señalar. Y el bracito con el antebrazo del codo a la muñeca,
en estas líneas casi paralelas que nos señalen dónde terminaría la muñeca, y completamos la parte externa de la mano. Primero un trapecio en esta zona. Bien, un trapecio, y cada uno de los deditos, aquí me voy a acercar a esta parte, cada uno de los deditos comenzando con el dedo meñique, lo podemos hacer en un tanto directo. Mira. No se ven las articulaciones más que en el dedo índice, se alcanzan a ver nada más un pequeño doblez en articulación. Dedo meñique, dedo anular, el dedo medio va un poco más oculto, y el dedo índice sí se alcanza a ver completo, solo con un pequeño doblez. Aquí. ¿De acuerdo? Manitas muy sencillitas. Si le quieren poner el pajarito, ahí se lo pueden dejar, se los dejo a su consideración para quienes lo quieran completar. Muy bien. La espalda alta comienza desde el cuello. Realizamos la silueta detrás del cuello con esta formita alta en el cuello, la separación entre la zona blanca y la espalda alta. Y aquí en la espalda alta, como normalmente se traduce un dibujo femenino, se dibuja con un óvalo en toda la espalda alta, señalando también la parte del busto, la espalda alta con un óvalo. Este ovalito, colocándolo por detrás, llegaría en esta colocación, en esta posición. Y aquí nos adaptamos. Espalda alta, marcamos la cintura, debajo del brazo, y aquí inicia precisamente toda la falda. No se dibujan las piernas, se dibuja más el vestido, el diseño del vestido, pero antes de diseñar el vestido, por favor, vamos a completar el brazo que vemos por atrás. Antes me faltó un poquito la sombrita, muy ligerita, aquí debajo del brazo, sobre el cuerpo, sobre el brazo, un poquitín de sombra. Muy bien. Bracito que va por detrás, muchachos, aquí también la formita de la campana. Voy a eliminar este numerito 2 porque ya me está estorbando. La formita de la campana en la manga, pero solo que lo que se alcanza a ver. Aquí lo puedo dibujar directo, solo lo que se alcance a ver, el término de la manguita, y de aquí comienza el brazo, del hombro al codo. Lo completamos muy sencillito con este óvalo alargado. Si queremos señalar el codo para que no se nos pierda la extremidad, lo marcamos con un ovalito. Después el antebrazo, del codo a la muñeca. La muñeca también la señalamos con un ovalito para que no se nos pierda. Y trabajamos primero la parte externa de la palma. Y cada uno de los deditos, aquí nuevamente desde el meñique, directo. El segundo dedo anular lleva una pequeña articulación. El dedo medio nuevamente se oculta un poquito detrás del anular. El dedo índice otra vez se ve completo, con una articulación también. Y el dedito pulgar muy poquito se alcanza a ver en esa esquinita. Bien. Y trabajamos nada más un poquitito de sombra por debajo del brazo. Poquito de sombra. Ahora todo el resto del elemento, ya con la altura que definimos, todo el resto va de la falda. También tiene una formita de campana, pero por favor vamos a comenzar con un óvalo vertical desde la parte de la cintura donde comienza, aquí con un ovalito vertical. Este ovalito vertical sencillamente no tiene que ser absolutamente exacto, solamente sigue las formitas de aquí, se sostiene todo el peso de la falda y termina precisamente en esta campanita. Se alcanzan a ver un poquito los pies, pero primero hacemos la silueta. Desde la cadera dejamos caer las líneas hasta la punta, y antes de hacerle la terminación debajo, colocamos un par de líneas para los pliegues que salen de aquí de la cintura, un par de pliegues, otros más que bajan por aquí, y todo el resto se va a unir hasta los dobleces aquí en el fondo. Me voy a ir a la parte de abajo,
Y aquí observa, es un pequeño juego de líneas que se van doblando, formando estas curvas, que en algún momento, de hecho una vez diseñamos una clase de ropa donde explicábamos un poquito esto, de que tienes que traducir primero todos los dobleces y una vez que ya lo tienes completito, simplemente sacar las líneas hacia arriba, estas líneas que te ayudan a complementar todo el pliegue y se ve padrísimo todo esto. Mire, para adelantar un poquito voy a sombrear la parte interna del vestido para diferenciar de la zona externa y ver que está por dentro, por fuera y que no nos vayamos a complicar. Aquí también hacemos el plieguecito, subimos la línea y hay unas cuantas líneas en complemento hacia arriba, no tienen que ser exactas, pero las aplicamos correctamente. Y cada una incluso lleva una sombrita, se las vamos a poner. Por acá atrásito debajo hay otra línea del vestido, que se debe de ir mucho más oscura. Esa esquinita de la izquierda y la derecha, que tienen que ir un poquito más oscura. Y señalamos esta partecita, ¿de acuerdo? Y los piecitos únicamente vamos a realizar una partecita del vestido, no va a ser gran detalle en los piecitos, nada más lo que se alcance a ver, pero antes vamos a intentar sombrear un poquitito los pliegues con líneas muy sencillitas. Líneas muy sencillitas en toda esta parte, en cada plieguecito. Si lo puedes hacer en cada plieguecito sería mucho mejor, para darle un poquito de volumen. Y al momento de colocar los piecitos, solo observa de dónde nace. Aquí se lo voy a colocar con una pequeña línea guía roja. De aquí de la cadera hacemos esta pequeña línea para saber de dónde nacen los pies. Voy a eliminar esta linecita que ya me está estorbando un poquitito. Y dibujamos los piecitos. Aquí en los pies nada más hay que tomar muy bien en cuenta, muchachos. Hay que tomar mucho en cuenta que no se va a hacer un dibujo completito del pie. Nada más lo que se alcanza a ver. En primer lugar, el triangulito de la parte superior del empeine, y tiene el diseño del zapato con un monito también aquí en la parte superior, y la punta simplemente es una línea curva que llega hacia el tacón, y aquí se oculta en el talón y detrás de la faldita. Muy bien, observe el tamaño del piecito, es un piecito pequeño, igual como las manos, es proporcional, ligeramente oculto por detrás de la falda, para que pueda verse precisamente por encima la faldita y señalar con diferentes planos. El piecito del lado izquierdo, que va más hacia atrás. Colocamos aquí esta parte de la parte superior del empeine y sombreamos un poquitín. En realidad son personajes muy sencillos, muchachos, al menos estos personajes clásicos, pero lo más importante es diseñar todo el elemento con figuras geométricas bastante sencillas. ¿De acuerdo? Espero que no hayan tenido muchas dudas con este primer personaje en cuerpo completo. Voy a pasar inmediatamente al siguiente. Repito, si todavía no lo terminas, puedes pausarlo y regresarte a ver un poquitito cómo fue el proceso, o simplemente lo detienes y avanzas. ¿De acuerdo? Es la gran ventaja, repito, de tener una grabación de la clase. En el siguiente ejemplo, Mulan. Vamos a hacer ahora este personaje que no va a ser completo, del cuerpo completo, va a ser solamente hasta la parte de la cadera, solo lo que se alcanza a observar. Comenzamos desde la parte superior en el rostro, el círculo principal del rostro. Círculo bonito, por favor, espero que ya les hagan los círculos bonitos.
línea de la mitad del rostro. Barbilla. Aquí hay que tomar muy en cuenta nuevamente que como se trata de un personaje femenino, la barbilla es pequeñita, pequeñita, bien pegadita al óvalo, o más bien bien pegadita al círculo. Cortita, por favor. Cortita, cortita. Pegadísima al círculo principal. Línea de los ojos. La colocamos a la mitad del círculo. Hacemos la separación de los ojos ligeramente del mismo tamaño que el ancho de un ojo. Ojos grandes. Muy bien, y aquí en los ojitos grandes observa, como no, a veces en diferentes clases también les hago mucho el énfasis de que tienen que observar qué parte del ojo está abajo y qué parte del ojo está arriba. En este caso, el rabillo del ojo está muy elevado. Comenzamos con el ojito derecho, que es el que se ve más completo. Lagrimal justo en la línea y el rabillo del ojo muy elevado, con un pequeño remate hacia atrás. La base del ojo muy bien marcadita. Tienen que verse los ojitos grandes. Antes de terminar el ojo en el iris y la pupila, completemos el del izquierdo. Lagrimal en la línea, rabillo del ojo muy elevado. Aquí se deja incompleto porque se atraviesa el cabello. La base del ojo. Y les da, parece un alien, ¿verdad? Completamos el iris y la pupila, redondito justo al centro, por favor. Bueno, ligeramente hacia lagrimal. Círculo izquierdo. Derecho. Diferenciando completito y ya nada más delinea en la parte interna. Siento que me falta un poquito más de volumen. Corrijo un poquito nada más. Elevando tantito más el párpado superior o la pestaña superior. Círculo completito. Marcamos la pupila y el brillo. Rellenamos la pupila, sombreamos un poquito el iris y dejamos el brillo vacío. Del otro ojo igual. Aquí primero voy a colocar el brillito, pupila, rellenamos pupila. Sombreamos el iris. Debajo, o más bien, perdón, por encima del ojo, aquí dibujamos la cejita, primero la de la derecha. Una ceja muy poblada y bien definida. En la parte interna, en la parte externa, rellenamos de manera muy sencilla, por favor. Muy sencillito. Son los remates, cómo terminan. Del lado izquierdo también. Solamente lo que se alcanza a observar. Rellenamos un poquito. Este va un poquito más hacia adentro. Ambas cejitas precisamente. Un poquitito, cualquier cosita más hacia adentro, la cejita. Hacia el centro más pegadito, también en la izquierda. Y rellenamos. Voy a limpiar un poquito la línea central, que no me estorbe para completar lo demás. La parte de la nariz, muchachos, aquí voy a limpiar todo para que no me estorbe. La parte de la nariz, tienes que observar el ancho, más bien el alto del ojo. Si observas el alto del ojo, un ojito de altura más o menos llega a la punta de la nariz o a la parte superior de las fosas. Entonces, si duplicamos el ojito de toda la parte superior, aquí sí lo señalamos en esta zona, desde la parte superior a la parte inferior del ojo y duplicamos hacia abajo, aproximadamente a esa altura nos va a quedar, repito, la parte superior de la fosa. Debajito de esto, la nariz es más angosta que la separación entre los ojos.
Si bajamos unas lineecitas vertical hacia la nariz, observamos que la distancia entre ojo y ojo es mayor que el ancho de la nariz. Entonces aquí abajito de esta línea de un ojo de altura, marcamos un poquito las fosas. De hecho, la parte de en medio no se dibuja. Se sombrea nada más un poquito, por lo que nada más tengo que dibujar las fosa izquierda, fosa derecha, la parte externa de la fosa y una pequeña sombrita muy sencillita por debajo. Y del lado derecho, si observas del lado derecho, lleva un poquito, cualquier cosita de sombra en esta zona. Incluso, nos faltó la línea doble en la parte superior del ojo. La línea doble en la parte superior del ojo, aquí lo completo y sombreo toda esta zona. No se preocupen por el proceso, muchos al inicio siempre me dicen de repente de que más que no se parece, tranquilo, todavía no lo terminamos. Aquí ya va agarrando forma. Justo debajo del nariz, a un circulito de la punta de la nariz. Miren, si aquí si hiciera ese circulito en la punta, lo duplicamos hacia abajo. Y ese es el espacio suficiente para darle la altura o la colocación del inicio de la boca. Primero la parte superior. Aquí es como un ave. El piquito del ave y las alas hacia la izquierda, que aquí sí está un poquito dentro de los lagrimales en el ojo. Izquierda, derecha, y hacemos la silueta, es como un ave. Esta es como la siluetita de un ave, las alitas a la izquierda. No sé si el diseño del personaje vaya enfocado a esto, ¿no? Pero para mi gusto es muy enfocado a un ave. El labio de abajo, desde la comisura, bueno, antes de la comisura no llega hasta la esquina. Aquí se coloca la parte inferior con un medio óvalo o una media luna, como una sandía. Marcamos el brillito y texturizamos un poquito. Un poquitito de textura para darle un tanto de volumen en el labio superior, en el labio inferior, dejando ese circulito. La barbilla todavía la voy a tener que reducir. Voy a tener que reducirla mucho más. Era muy pegadita, como al inicio dijimos. Debajo de la boquita, aquí hay un ovalito horizontal. Y este ovalito horizontal me va a permitir unir toda la mejilla del lado izquierdo en ese circulito. Y la mejilla del lado derecho. Y aquí acomodo mi dibujo, reduzco lo que tenga que reducir del cachetito para marcar toda la siluetita en la mejilla, que se defina muy bien el personaje, y vamos ajustando. El círculo principal que colocamos es solamente para la base de donde dividir todos los aspectos esenciales del rostro. Lo demás poco a poco se va modificando. ¿De acuerdo? Espero que entiendan en este punto la colocación del elemento en el rostro. Ya tenemos toda la parte principal, es muy sencillo, solamente hay que tener que tomar en cuenta la figura simétrica, la distancia, la separación entre los espacios, tanto de la nariz a la boca, la distancia entre ojos, y colocamos, como normalmente hacemos en un dibujo tradicional de una figura humana, en un personaje femenino, el volumen del cabello con una media luna hacia arriba y hacia atrás. Justo a la altura del círculo principal, muchachos, es donde inicia la frente o determina la frente e inicia el cabello. Justo en esta línea. Aquí colocamos el primer mechoncito, que lo voy a rellenar de una vez. Y la silueta en el cabello del lado izquierdo, que cubre un poquito la línea del ojo y se va hasta la oreja, y se ve un poquitito la oreja, completo de una vez. Del lado derecho también cubre, no cubre, toca ligeramente la ceja derecha. Se va hasta el lateral, completa la mejilla, no se alcanza a ver la oreja aquí,
solamente terminamos con el cabello en toda esta parte superior. Aquí hay un ligero doblez en el peinado por detrás de la mejilla y forramos toda la parte superior. Le damos vuelta al cabellito. Formamos todo el peinado. Y algo fundamental en el diseño de los personajes es el cuello, que le da la edad al personaje. Honestamente no recuerdo cuántos años tiene Mulan, pero es un personaje joven, cuello estilizado, cuello delgadito. Si le colocas el cuello muy ancho, pues se va a ver raro, se va a ver feo. Hay que tener mucho en cuenta que la parte del cuello es fundamental para este diseño de personajes. Sombreo un poquito nada más. Todo el rostro lleva un poquito de sombra, principalmente debajo del cabello, sobre la frente. Esa sombrita muy sencillita, muy sencillita. Toda la mejilla del lado derecho, muy sencilla la sombra. Cualquier cosita en la barbilla. Y con esto le damos un poquito de volumen. Aquí algo de lo bonito en el personaje también es el diseño de las manos. Comenzando justo en un circulito de distancia, que es la parte de la empuñadura de la espada, hacemos dos circulitos. Uno interno, otro externo. Y a partir de aquí ya colocamos la manita. En la mano son dos recuadros, rectángulos. Uno para la mano superior, mano inferior, trapecio. Y de esta manera ya podemos localizar dónde se posicionan las manos. Antes de pasar a cualquier otra cosa, diseñamos los dedos, por favor. Dedito índice. Desde arriba hacia abajo vamos a ir. Dedito índice es el que se ve un poquito más completo. Dedo medio. Anular como letra L. Y el meñique. Aquí aprovecho y comienzo la otra manita desde el índice, que también se ve un poquitito más completo. Buenas gallinas. Dedo índice, dedo medio. Dedo anular. Es que puse un playlist, muchachos. Puse un playlist le puse ahí en YouTube, música de granja. Por eso el soundtrack de fondo. Ahí se escuchan unas gallinillas. Completamos la manita. Y aquí la parte de la empuñadura tiene un rostro. Un rostro, ¿se acuerdan de las máscaras japonesas? No, fíjense que ya ni me acuerdo si Mulan, si ustedes se acuerdan. Lo único malo es que ya no puedo preguntarles, no estamos en vivo. Pero para que me ayuden a resolver mis dudas, más yo también tengo muchas dudas. ¿De dónde era Mulan? ¿De Japón o de China? Por el dragón, imagino que es de China. Vamos a completar nada más esta parte, si me equivoco, pues bueno, ahí luego me comento. La empuñadura aquí en el rostro que mencionábamos debajo de la manita, observamos esta formación de la cabecita. Hacemos como un rombito. Marcamos el centro como si se trata de un rostro, línea central, y esta parte superior tiene unos espirales aquí. Ojito de la izquierda con dos líneas al centro.
ojito de la derecha, también con espiral, bajamos la curva y colocamos 2 medias lunas aquí al centro. Y la naricita aquí también tiene unas espirales en la nariz. Esto ya lo hacemos un tanto directo. No hay tanta complicación para poder realizarlas aquí en la fosa izquierda y derecha. La parte superior del labio, como una M. Y 5 dientecitos, 2 colmillos que marcan la anchura de la hoja o del filo de la espada. Y 3 al centro, uno más ancho al centro. Te impara el diseño de esta máscara, o bueno, de este rostro de espada. Y ya de aquí hacia abajo, pues simplemente es las líneas paralelas. Líneas paralelas para completar toda la formita en la espada. Únicamente la vamos a dejar incompleta. Bueno, al menos si la quieren completar ustedes, ya lo pueden hacer por su cuenta. Voy a completar nada más las líneas paralelas. Y como ya tengo lo más complicado, como ya tenemos lo más complicado de ojo, nariz, boca y hasta las manos, que no resultaron tantas, vamos a dibujar, pero ahora la silueta del diseño en la ropa. El diseño en la ropa es más un trapecio. Desde el cuello, bueno, aquí en el cuello se forma una V incompleta porque está oculta detrás de las manitas en esta posición. Después una linecita doble para el cuello, aquí de la casaca, el kimono, bueno, yo le llamaría kimono, no sé si es japonés o china, pero parece. Colocamos toda la parte del antebrazo, desde la muñeca hacia el codo, con un óvalo. Si te fijas aquí debajo de la máscara, debajo del rostro de la espada, es un óvalo aquí grandecito. Para dibujar el antebrazo primero, los pliegues. Primero los antebrazos, por favor. La manguita de la mano izquierda y el plieguecito de toda la palma, perdón, el antebrazo en el óvalo. Lo colocamos con mucho volumen. Y eso es lo primero que dibujamos porque es lo que está por enfrente. De aquí hacia atrás solamente completamos del codo al hombro, realizando un pequeño trapecio. Ese trapecio que se forma desde los hombros hacia el codo, lo marcamos muy sencillito y después marcamos nada más la parte de la hombrera. Primero la del lado izquierdo, dándole este pequeño volumen o una cejilla aquí en la manga. Y marcamos la parte del pecho. La parte del pecho aquí lo marcamos con esta linecita. Y completamos los brazos. Lado izquierdo, del lado derecho, completamos aquí los brazos hasta el codo. Bien, ya la parte de las sombras, si le quieren dar mucho detalle, pues tiene la silueta muy oscura. Desde la parte interna, lo voy a sombrear muy sencillito, sin tanto detalle. Ya si le quieren colocar el diseño del dragoncito y demás, pues cada quien lo puede realizar. Una vez que ya tengo el pecho, los hombros y los brazos, ya puedo sombrear también la parte del cabello, todo el cabello oscuro. Termino, por si no le dimos una terminación así muy completa hasta los hombros, simplemente arrastro las líneas y voy diseñando todo el cabellito, tanto por encima. También lo voy a marcar muy sencillo. Muy sencillito, al igual que las sombras en los brazos.
Si observas aquí las sombritas en los brazos, podemos notar toda esa siluetita en la parte baja de los antebrazos con una sombra muy sencillita. Dentro de los brazos también una sombra muy sencillita. Deja el espacio para el dragoncito en caso de que lo quieras dibujar. Y la cintura aquí lleva un cintillo con un nudo del lado derecho. Se oculta detrás del bracito, únicamente hasta esa parte. Yo lo voy a dejar, si lo quieren continuar, repito, le pueden poner pausa y completar el dibujo. La parte de la faldita, y con eso ya nada más le damos un poquito de retoque en la parte interna con un poquito de decoración y la sombra. Espero que no hayan tenido muchas dudas con este, para pasar al siguiente. Recuerden que es únicamente el diseño variado de algunos personajes para ir avanzando, y es parte de un estudio de cómo se realizan para que puedan encontrar la manera, y que si quieres dibujar a otra princesa, pues lo puedes hacer de manera más sencilla, ¿no? Ya no tienes que ver vaya a copiar un proceso. Ya una vez teniendo esta base, puedes aplicarlo en cualquier otro dibujo, no nada más en los personajes de Disney, no nada más en los personajes de Disney. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, muchachos, no les digo cuál es. Es Ariel, de La Sirenita, y la película de la Sirenita. Vamos a marcar también algo muy similar en el concepto del personaje. Me gustó mucho esta selección porque son personajes muy variados. La gestura precisamente en los rostros varía muchísimo. El diseño del personaje también, no se trata de dibujar nada más una figura humana repetida en todos los personajes. Y la Sirenita, por ejemplo, la princesa Ariel, las piernas, pues es como una cola de pescado, así que vamos a intentar hacer este concepto muy sencillito, comenzando nuevamente desde el círculo principal en el rostro. Círculo principal, mitad del rostro, aquí a 45 grados, altura de los ojos, con una ligerita curva. Separación entre ojo y ojo, nuevamente muy similar, de hecho es el diseño muy similar a Blancanieves. Colocamos el ojito ligeramente circular, ya no es cuadradito, aquí es ligeramente circular, para completar la pestañita superior con 1, 2, 3, 4 pestañas de cada ojo. La parte superior en la pestaña, 4 pestañitas. Muy sencillo, marcamos la silueta del ojo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, y la base del ojito. Nos pasamos hacia el ojito derecho. También la parte superior de la pestaña con 4 pestañitas. La siluetita del ojo. Y marcamos el círculo completo del iris, muy cargadito hacia la izquierda, pero completito el círculo. Círculo, ojo derecho, ojo izquierdo. Señalamos muy bien las líneas, y la pupila también grande, brillito bien definido, rellenamos la pupila. Pupila bien marcada, brillito, rellenamos la pupila. Y aproximadamente también a un ojito de distancia hacia arriba,
colocamos la ceja un poquito en la parte superior, un ojito de distancia aproximadamente. Ceja delgadita, la ceja de la izquierda es más grande, o la perspectiva, la ceja derecha mucho más chiquita. Y marcamos la siluetita en la nariz. Desde el ojo derecho, bien pegadita, aquí se señala la punta, mira. Voy a limpiar un poquitito esta parte para que no me estorbe al momento de diseñar la naricita. Limpio toda esta parte. Bien pegadita la punta de la nariz al ojo derecho. Señalo la parte frontal, la fosa, el borde de la fosa. Y me faltaban las líneas en el párpado superior que señalan un poquito de sombra también. Toda esta sombra. Entre la ceja y el ojo. El labio, como a un circulito, miren, si tomamos en cuenta el circulito de la fosa, más o menos es un circulito aquí pequeñito para la separación entre la nariz y la boca. Voy a acercar un poquito para marcar la parte de los labios. Y aquí el diseño del labio es mucho más sencillo. Al momento de diseñar este personaje, observamos que las líneas son mucho más simples. Fíjense que no recuerdo cuál fue la primera princesa que diseñaron, pero todas estas princesas tienen el mismo concepto, tienen una simpleza muy pronunciada. La comisura aquí del ojo izquierdo, muy similar a la boca de Blancanieves, precisamente la siluetita en la dentadura, el labio inferior. Y un poquitín de sombra para remarcar tanto el labio superior como el labio inferior. Que me quedó muy caído el párpado del lado izquierdo. Voy a levantarlo tanto. Muy bien. Ahora, para la parte de la barbilla, si observamos un poquito la separación, es un circulito también debajo de la boca, un ovalito más bien horizontal. De aquí se marca un poquitito, un cuadradito, cualquier cosita más planito, más cuadradito. Y marcamos el pómulo desde el arco en el ojo. Marcamos el pómulito en cachetoncilla. Ahora siluetita, la frente, una ligera extensión hacia la parte superior. Y aquí fácilmente a la altura del círculo principal es donde nace también el cabello. Es un cabello muy simple también, con formas bastante geométricas. Aquí voy a sonreír esta partecita del copete, como una gorrita, ¿no? Parece una cachucha. Aquí para completarlo, para que vean la similitud de una cachucha. Ariel beisbolista, ¿no? Algo así, como una boinita, como la mía. Y colocamos el lateral del lado del ojo, perdón, del rostro del lado izquierdo, cubriendo parte del lateral y parte de la oreja. Y debajo del ojito, a la altura debajo del ojito, más o menos aquí se coloca la orejita, desde la patillita y con dos piquitos. La patillita, y aquí ya justamente en el circulito se adapta para completarlo hacia la barbilla. Muy estilizado el personaje, cortito el rostro. Las chapitas aquí las podemos marcar también un poquitito más simples. Esa sombrita es una sombra muy suave. Completamos debajo de la oreja el cuello delgadito, la barbilla también, mucha sombra o un poquito más de sombra, no exagerado.
debajo de la cabeza sobre el cuello. Y antes de hacer el resto del diseño del cabello, primero le damos un volumen hacia arriba y hacia atrás. Me abro toda la imagen para poderlo ver completito y realizar toda la silueta del cuerpo junto con el cabello en una sola intención. Volumen de la cabeza hacia arriba y hacia atrás. Y aparece gorra de béisbol. Está padre. Y sobre ese ovalito de la gorra de béisbol vamos dibujando el volumen de las montañitas en el diseño del cabello. Aquí arriba al frente, una que llega hasta antes, o bueno, hasta el remolino, digamos. Aquí donde, como el de alfalfa, ¿no? Aquí siempre van los gallitos. ¿Sí? Aquí siempre van los gallitos. ¿Sí? Lateral izquierdo. Y de aquí, en esta parte donde se cubre la orejita, de aquí nace toda la linecita. Pero antes vamos a completar un poco la silueta de todo el cabellito, pero un poquito nada más, porque hasta terminar el cuerpo necesitamos completar primero el cuerpo para diseñar ya todo el cabellito. Una formita muy simple. Y ahorita vemos si quedó bien, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Mira, a la altura de la frente. Y ahorita vemos si quedó bien, algo muy sencillito primero. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a medir las cabezas para poder darnos cuenta qué tanto distancia tienen desde la cabeza hacia la punta de la cola. Desde la cabeza hacia la punta de la cola hay que tomar mucho en cuenta esta parte para poder colocar la altura. Sencillamente la altura, que es por mucho lo que nos interesa saber. Tomo la medida total de la cabeza y voy a medirme. Aquí lo voy a señalar en la foto del lado derecho. Una cabecita, pues la que ya tenemos. La segunda cabecita llega justo aquí en la cintura. 3 cabecitas a esta parte de la piedra, 4 y exactamente 5 cabezas hacia la punta de la cola. 5 cabecitas de altura contando la cabeza. De la parte superior del cabello hacia la barbilla contamos 5 veces. La primera es la cabeza. ¿Sí? Esta es una. Hacia abajo marcamos 2, 3, 4 y me va a sobrar un poquitito de espacio. Déjame nada más, lo corro un poquitito, cualquier cosita para arriba para que me pueda caber todo. Si te quedó un poquito incompleto, lo puedes dejar así, no pasa nada. Cinco cabecitas, me falta la última y llegaría hasta aquí 5 cabezas. Muy bien. Una cabecita hacia abajo dijimos que llegaba a la cintura, entonces este va a ser la primera parte que vamos a tener que completar muy bien. Pero antes, muchachos, les sugiero muchísimo que para ese tipo de personajes, ese tipo de diseños, tengamos que marcar siempre una línea de animación, un eje de acción que va desde el cuello, pecho, abdomen, cadera, rodilla y el centro, o puede ser la punta de la colita del lado derecho. Esta de aquí. Primero una línea eje para poder posicionar el cuerpo. Después de que posiciones el cuerpo ya puedes dibujarlo. Te va a ayudar muchísimo posicionar primero con una línea sencillita y después ya ir detallando sobre ese elemento. Entonces parte del pecho, desde el cuello. Aquí en el pecho es un ovalito. Un ovalito. Siguiendo la línea del pecho, aquí marcamos precisamente las conchas en el busto. Del lado izquierdo, del lado derecho de manera incompleta. Y dibujamos, son 3 lineecitas, bueno, son 4. Es como dibujar
platanitos en un racimo, como 4 platanitos. Es el diseño de esta concha. Son 4 linecitas. Del lado derecho también, pero incompletas. No le marques demasiado por si tienes que corregir. Son 2, son 3. Este va un poquito más ancha. Y 4 acá en la base. ¿De acuerdo? Algo muy sencillito primero. Hombro, primero vamos a dibujar los bracitos. Hombro derecho, el que nosotros vamos a la derecha. Circulito para los hombros. Puede ser un ovalito vertical también. Esté muy pegadito a la barbilla, el derecho. Y el bracito aquí tiene que ser muy sencillito. Puedes colocar primero el boceto de esqueleto, del hombro al codo, del codo a la muñeca y de la muñeca a la mano. Y voy a corregir mucho el cabello porque quedó bien grande. Ahí. Déjenme les digo dónde va a quedar la cabecita hacia abajo. Estaba hacia la cintura, 2 cabecitas antes de la manita. Así que esta manita debe quedar un poquito de espacio entre la cabeza número 2 y la manita. Más o menos a esta altura. Primero dibujamos la parte externa de la mano con un guantecito. Primero el guantecito. Eso es bien importante antes de diseñar una manita. Primero con un guantecito es más que suficiente. Pero creo que lo hice muy grandote. Es una manita pequeña. Ahí está, eso me gusta más. Bien, mano pequeña, observen la imagen, observen mi personaje y detecten también los errores. Me van siguiendo, pero pues cada quien tenemos un criterio también para ir corrigiendo. Obviamente si yo me doy cuenta lo corrijo en el momento, no me espero hasta el final. No tienes que hacer, y un error bien importante es que cometen mucho de no, pues al final lo corrijo, no, ese final nunca va a llegar, se te va a olvidar, hay que corregirlo en el momento. Vámonos con el bracito. Desde el hombro hacia el codo. El codito lo podemos marcar muy sencillo. Del codo a la muñeca. De hecho es más larguito, perdón. Este no lo corrige. El codito es un poquitito más abajo. Codo, antebrazo, y aquí es muy estilizado el personaje. El bracito con la figurita muy delgadita. Cubrimos todo el antebrazo y unimos hacia la manita. Aquí en la manita sencillamente se va a dibujar un dedo, el meñique nada más. Solo el dedito meñique. El dedo anular se ve muy poquito, el dedo medio otro tantito y nada más se alcanza a ver un poquito más el perfil. Un poquito más el perfil. Limpio un poquito las líneas guía que estén sobre el brazo para que no me vayan a estorbar. Que se pueda posicionar precisamente el brazo por delante. Que se quede el bracito por delante. El otro bracito ya lo podemos dibujar ligeramente oculto por detrás del cuerpo, del hombro al codo. El codito lo marcamos aquí en un lateral. El codo a la muñeca con el antebrazo que rebasa un poquito la primera mano. Aquí se posiciona la muñeca y la manita, los deditos aquí se alcanzan a ver el dedo meñique, dedo anular, dedo medio y el índice. Solo estos. Terminamos con la cinturita, o más bien debajo del busto, la cintura oculta por el brazo, y se forma una pequeña letra V, una pequeñita letra V
detrás del codito para señalar dónde comienza las piernas. Le damos el grosor aquí en el inicio de la cadera, como un corazón. Un poquito de textura en esta parte. Y ahora sí, una vez, fíjense, hasta este punto ya pudiéramos completar tanto el inicio de la cadera para poder hacer el cabello. Aquí del lado derecho primero ya lo puedo definir un poquito mejor. Un poquitito mejor, ya sea a más o menos a dónde va a llegar completo. Del lado izquierdo, aquí ya puedo soltar todos los piquitos en el mechoncito, los mechoncitos del cabello para marcar la silueta. La base y me doy cuenta que pues no llegaba hasta las manos, ¿no? Lo hice demasiado grande. Llega más o menos aquí a la altura del antebrazo. Y un poquito de sombra debajo, o más bien al lado izquierdo del cuerpecito, para darle un poquito de volumen. Toda esta zona. Y ya por último, muchachos, y mucho más sencillito, al diseñar las piernas, pues no tiene tanta complicación más que diseñar simplemente la formita o la silueta en base a figuras simétricas, que aquí empieza con un óvalo. Esto ya está muy sencillito, el óvalo hasta la rodilla. Aquí de hecho marcamos también la siluetita. Si lo quieres ver desde un punto de vista de las piernas completas, aquí le puedes dibujar ambas rodillas, una por detrás y una al frente. Si no, con un solo circulito puedes detectar dónde comienza, o dónde más bien dónde da vueltecita en la articulación en las rodillas. Y aquí la parte de las aletitas en la cola, pues ya lo podemos hacer directo, como la formita como tal, una aletita de pez, una hojita de un árbol. Esto ya es mucho más sencillito construir para poder ejemplificar las rayitas que salen de aquí del punto de fuga. Todas se van aquí hacia el centro. Un par de linecitas y una sombrita muy sencillita aquí por debajo de la cadera. Este diseño de personaje, muchachos, nos ayuda muchísimo a entender otros personajes, otros elementos para poder dibujar de manera muy similar. Pero lo más importante es tratar de trabajar un sketch para darnos cuenta cómo es que se realiza y poderlo aplicar en lo que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al cuarto y al último. En el cuarto y el último es más diseño del vestido como tal, pero vamos a intentar traducir el siguiente y el último personaje en un concepto de figura humana más natural, que se refiere precisamente a una de las películas más recientes, en donde ya elaboraron live action para poder ejemplificar y personificar más bien a una de las princesas, con Emma Watson. Aquí nuevamente, como se trata de personajes jóvenes, se utiliza muchísimo el diseño de la ropa para poder darle un poquito de edad a los personajes y que puedan conceptualizar precisamente en princesa. Así que más que el diseño de la figura humana es nuevamente el diseño del vestidito, y es algo muy similar al de Blancanieves. Vamos a intentar traducirlo como un personaje clásico, comenzando con el círculo principal del rostro nuevamente. Círculo principal del rostro. Mitad del rostro. La barbilla muy pegadita, ya supimos cómo se realiza en los anteriores. Aquí tiene que ser una barbilla muy pegadita. Vamos a intentar, muchachos, traducir un ejemplo de la princesa, pero a nuestra interpretación. Lo que quiero que intenten hacer no es un dibujo realista, no. Es hacer un boceto
a nuestra interpretación, pero nos vamos a dar cuenta que todo va a caer en el mismo concepto del personaje de las princesas, en el mismito concepto. Todas las princesas, a fin de cuentas, en el diseño de Disney tienen la misma estructura. ¿Sí? Eso es lo que hace único a los personajes de Disney. Marcan un estilo. Aquí completamos la separación en los ojos y podemos diseñar la parte superior del ojito muy al estilo, o bueno, perdón, en este caso sí lo vamos a enfocar, repito, en la figura humana, pero va a ser un sketch un poco más sencillo. El ojo no va a ser tan grande. Vamos a intentar, repito, hacer un sketch muy sencillito, pero con un poco del estilo de Disney. Aquí completamos la parte superior de la pestañita. Y si recordamos un poquito, marcan 4 pestañitas. Ojo izquierdo, ligeramente cuadradito. Ojo derecho de igual manera, un tanto cuadradito desde la parte superior. De hecho tiene un rematito. Agregamos otra pestañita en el rematito del rabillo del ojo. Ligeramente cuadradito. Recuerden el iris grande. Ojo izquierdo, ojo derecho, pupila y brillo muy marcadito. Grandes también. Entre más grandes, más enamorado resulta la mirada. Ojo izquierdo, ojo derecho, rellenamos un poquito. La parte de la nariz, si recuerdan, como está el personaje de frente, pero sí tiene la posición de la sombra del lado izquierdo, vamos a intentar dibujar la siluetita de la nariz, pero sin marcarlo demasiado, sin marcarlo demasiado. Un ojito de distancia hacia arriba para colocar la ceja. Un ojito de distancia como normalmente lo representan en los demás. Un ojito de distancia hacia arriba. La línea de la sombra que enmarca la nariz, principalmente la colocamos del lado izquierdo. Aquí hay una sombrita más pronunciada. Y si recordamos un ojito de distancia hacia abajo, podemos dibujar la naricita. Y de hecho era desde la fosa. Parte externa de la fosa y marcamos un poquito la silueta. Podemos señalar incluso la punta de la nariz para marcar un poco más de sombra. Voy a subir un poquitito los ojos porque siento que está mirando para abajo. Le subo cualquier cosita a los ojos. Y una bolita de distancia más o menos de la fosa. ¿Sí? Una bolita de la fosa hacia abajo para el diseño de la boca. Si lo quieren hacer muy al estilo de Blancanieves, sí se forma aquí la M. Si lo quieren hacer más al estilo de la sirenita de Ariel, sería liso, sería directito. Aquí marcamos el ave o la boquita de Mulan con el ave, la parte inferior de la boca. Y la sonrisa. El brillito en el labio inferior y un poco el relleno para el labio. La barbilla, recuerden que siempre se ubica aquí un ovalito. Voy a eliminar esta parte para detallarlo correcto. Un ovalito horizontal y de aquí se une hacia la mejilla del lado izquierdo.
mejilla del lado derecho. Repito, es como hacer una versión. Ahora tomado en cuenta desde un personaje live action, donde la anatomía es más natural, es como si de una actriz nosotros estuviéramos haciendo una versión de una princesa desde un modelo. Marcamos la siluetita del cabello, si te fijas la siluetita del cabello va hacia atrás. Por lo tanto aquí marcamos y diseñamos un poquito la línea de la frente. Esas pequeñas ondulaciones en la silueta. Volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás con una media luna para poder enmarcar todo el volumen de la cabecita. La siluetita del moñito aquí por detrás y el inicio del chonguito. Un poquito la decoración a los laterales. Aquí la oreja se ve un tanto completa, colocamos un poquito por debajo del ojo. Y tiene que resultar al final un personaje tierno, muy femenino por supuesto, tierno. Colocamos la siluetita. Y aquí incluso ya le podemos dar la silueta del cuello junto con el cabello. Aquí del lado izquierdo, del lado derecho de líneas, y aquí el cabellito ese ya lo podemos terminar. Hay diferentes maneras de darle una terminación, puede ser un tanto plano o en una coletita así, en piquito. Creo que esto resulta un poquito más tradicional. Un par de líneas, incluso también en la parte superior del cabello, si le quieres dar más texturita, sería en esta posición. Tú decides qué tanta línea le pones, si lo haces más simple, más elaborado, como gustes, incluso las sombras más realistas debajo del ojito. De hecho es todo el lado izquierdo lleva sombra. Todo el lado izquierdo. El cuellito también, debajo de la cabeza sobre el cuello, un poquito de sombra. Y aquí parte de lo esencial, muchachos, es el diseño de los hombros, que como ya vimos, por ejemplo, en Ariel, la siluetita es más importante, la siluetita del vestido. Aquí en la parte frontal, cubre parte del brazo del lado izquierdo y marcamos este diseño. Y como les digo, más que la anatomía del personaje, es la forma y la estructura del ropaje de la princesa, o la estructura en el diseño. En Ariel, por ejemplo, el diseño de las piernas como tal, una colita de pez. Aquí tiene un poquito de mechoncitos, si se los quieres agregar, estaría perfecto también. La parte de la cintura, de hecho aquí va el ovalito en la espalda y el pecho. La cintura con un par de pliegues. Y aquí se marca dos arcos, la parte frontal y lateral izquierdo. Y vamos a dibujar los bracitos. Aquí ya la falda es muy, muy sencilla. Siguiendo el mismo ejemplo de Blancanieves. Posicionamos directamente desde el hombro hasta el codo. Del codo a la muñeca podemos hacer una división para el antebrazo y bajarlo directo hasta la muñeca. Marcamos la siluetita de la muñeca y el pulgar es el único que se alcanza a ver más, bueno, el pulgar y el índice. Ya sabemos cómo se dibujan los deditos directos. En el índice una articulación solamente es la que nos va a ayudar a posicionar. Y listo, muchachos, el otro dedito no se alcanza a ver más que por detrás. Aquí el dedo medio. El dedo anular más por detrás y el dedo índice, el meñique, perdón, por allá. Un poquito más oculto todavía. De hecho, podemos dar un par de pliegues aquí en el guantecito.
como que le queda grande, ¿no? Así bien arrugadillo. Que a veces pasa mucho que le queda grande y se ven muchos pliegues o a veces hasta de más. Hay que tener mucho cuidado con eso también. El antebrazo de la mano derecha es lo único que se alcanza a ver más completo, el guantecito y la mano. Si observamos el diseño de la manita, se empieza por el dedo meñique, que aquí se dobla, dedo anular, el dedo medio se ve más completo y el dedo índice completo, pero un poquito oculto por detrás del tallito en la flor. ¿De acuerdo? Ahí están las manitas. Y ya la florecita, entre los dedos, por encima del índice, un par de hojitas. Pueden ser una, pueden ser dos, puedes cambiar la posición. El tallito hacia la flor y la rosa característica con unas espirales en la parte superior. Y de manera muy sencillita completamos esa figura. Es una silueta muy simple. Vamos a intentar sombrear del lado izquierdo de cada elemento antes de pasar a la faldita. Desde el cabello, brazo izquierdo, cintura y debajo del cabello también, sobre el pecho, sobre el abdomen, debajo del bracito derecho, en la rosa de igual manera. Y todo lo demás podemos contar incluso cabecitas de distancia. Si recuerdan un poquito Blancanieves, por ejemplo, si nos regresamos a este ejemplo de Blancanieves, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabezas de altura. Si obtenemos la misma altura, nos va a dar obviamente mucho más el sentido de los personajes, porque la gran mayoría tienen la misma distancia en altura. Así que de aquí muy sencillo. Vamos a intentar medir la cabeza completita desde la parte superior, incluso antes del chonguito, hasta la barba. Y es 1, 2 hasta la cintura, es hacia la cadera, 4, 5 y 6. Aquí en 6 cabecitas totales es donde terminaría la falda, y aquí nos ahorramos precisamente el diseño de los zapatitos. Marcamos un círculo o un óvalo vertical a la altura de la cadera y el diseño de campana hacia abajo. Primero el diseño de la campana y ahorita vemos todo lo demás. El diseño de la campanita por detrás de la mano del lado izquierdo. Y luego están no sé cómo se le llaman, los solanes, los pliegues. Aquí marcamos de manera muy sencillita desde la cadera. Marcamos estas líneas. Y estas líneas nos van a dar el sentido también del diseño de la falda. Marcamos esos trazos y de aquí soltamos todas las curvitas. Todas las curvitas que también podemos detallar muchísimo si lo quieres hacer un efecto más realista. Y si no, simplemente las lineecitas más sencillas. Hacia la izquierda como una textura de pluma en un ave precisamente. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Como una plumita de ave precisamente. Las letras en el centro. Vamos a colocar un poquito del otro lado. Tiene unos agarres aquí debajo. Y siguen trazando las letritas.
arte del diseño en tus pliegues, parte de cada uno pues tiene, aunque se parecen mucho, un diseño muy característico en el personaje, tanto en el vestido, en la silueta, todos los demás detalles que pueda diferenciar. La forma de los ojos, pues como por ejemplo Tiana de La princesa y el sapo, que también tiene una historia diferente, muy diferente. Está padrísima, de hecho me gusta mucho la historia de Tiana. Es una empresaria, ¿no? Una emprendedora. Esa me cae muy bien. Rapunzel también me cae muy bien. ¿Quién más? Chihuahua, no estoy en vivo para que me digan y me apoyen en los demás nombres de princesas que de repente se me van y me olvido. Espero que les haya gustado, muchachos. Hasta aquí le vamos a dejar. Recuerden que así como vimos esta clase, muchachos, firmen su dibujo. Así como vimos esta clase grabada, puedes pausarla, puedes verla al terminar, puedes repetirla, puedes verla de nuevo, practicar otra vez, pausar, adelantar, regresar. Es la gran ventaja, repito, de tener una clase en vivo, perdón, una clase grabada. Mi nombre, Alberto Vichin García. Y repito, así como esta clase, hay 100 clases disponibles, aprovechando el ejemplo de la clase grabada. Hay 100 clases disponibles que puedes comprar y las puedes ver en el momento que quieran. Se mantienen de manera permanente. Tienen una vigencia en la plataforma aproximadamente de un año, pero la idea es que se mantengan de manera permanente. Estar anunciadas precisamente en la página del Estudio Arte Libre como 100 clases de dibujo, que fueron las 100 primeritas clases que iniciamos todo este año, desde marzo aproximadamente. 100 clases disponibles para que les gusten y que pues si te gustó el ejemplo de la grabación, porque la clase es muy similar a una clase en vivo, trato de que la explicación siempre llevarla de la mano como si estuvieras tú a un lado mío y te estoy explicando paso a paso. Y repito, ahí están en la página de Facebook. Pueden solicitar información también por WhatsApp o por Messenger ahí en una página y con gusto les pasamos ahí los datos. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en la próxima y traten de practicar. Pueden ver el video, repito, hoy, más ratito, mañana, pasado mañana, en el momento que tú quieras. Si una vez que ya tienes el link, pues se mantienen de manera permanente. ¿De acuerdo? No tiene un horario. Puedes conectarte a la hora que gustes y simplemente entras con el link, la contraseña y nuevamente lo puedes ver. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente, muchachos. Me desconecto y muchas gracias. Y una disculpa por no haber estado en vivo, pero tuvimos una situación ahí familiar que nos obligó a movernos de lugar y a tener que hacerlo por este medio, pero que todos tengan su clase en forma y pues la práctica va a ser siempre la misma. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.